Hola a todos, ¿cómo están? Les habla el profesor Wilson. En este video vamos a hablar acerca de los números irracionales. Antes de llegar entonces a la explicación del conjunto de números irracionales, lo que vamos a hacer es explicar previamente los conjuntos que ya hemos visto hasta el momento. Como ustedes recordarán, el primer conjunto que nosotros vemos desde la primaria es el conjunto de los números naturales. En dicho conjunto, el 1 es la unidad numérica y a partir de este número se forman los diferentes números en el conjunto. 1 más 1, 2, más 1, 3, más 1, 4, más 1, 5, y así sucesivamente hasta el infinito. Son los números que utilizamos para contar y los primeros que se aprenden en aritmética. Luego tenemos al conjunto de los números enteros. En este conjunto de números recién se incorpora el número 0 como la ausencia de valor. También se incorporan los números negativos y obviamente también están los números positivos y todos los números naturales que habíamos mencionado anteriormente. En este conjunto ya empezamos a hablar de números opuestos y etc. En este conjunto las cantidades al que nos referimos siempre son enteras, de ahí viene el nombre de números enteros, es decir, que representan una cantidad entera. Sin embargo, para representar cantidades que no son enteras, es decir, cantidades divididas de un entero, utilizamos otro conjunto que se llama el conjunto de los números racionales. Y dentro de este conjunto aparecen los números fraccionarios, es decir, cantidades que no son enteras, como un medio, o que también se puede expresar como 0,5 y etcétera. Puede haber fracciones como 3 sobre 1, 4 21avos, 1,3 periódico, etcétera. En la antigüedad se decía que con estos números naturales y racionales se podía representar todo el universo y que no existían más números aparte de estos. Y es cuando vamos a empezar a hablar de Pitágoras y de su teorema, quien fundó la Academia Pitagórica. Y lo conocemos más a Pitágoras, puesto que él ha puesto en popularidad el uso del teorema de Pitágoras para calcular triángulos rectángulos, que lo vamos a explicar en un siguiente video. Sin embargo, aparece este personaje que era discípulo de la Academia Pitagórica, Hipaso de Metopanto, quien al utilizar el teorema de Pitágoras en un triángulo rectángulo formado por catetos de medida 1, se encuentra con el dilema de la raíz cuadrada de 2, que de acuerdo a la Academia Pitagórica, todos los números podían ser expresados en forma de fracción. Sin embargo, Hipaso logró demostrar que este número, por tener infinitas cifras decimales que no son periódicas, no podía ser escrito en forma de fracción. De esta manera, los seguidores de Pitágoras persiguen a Hipaso y la historia dice no se sabe si lo asesinaron o se suicidó a causa de la traición que supuestamente había hecho a la academia, o que al final hicieron un funeral simbólico. Sin embargo, gracias a la verdad que descubrió Hipaso, se forma un nuevo conjunto de números, que en ese tiempo eran llamados los números inconmensurables, es decir, que no se pueden calcular, y hoy en día los conocemos como los números irracionales, que es la misma letra Q, pero con un apóstrofe, que significa los números irracionales. Este nuevo conjunto de números no forma parte del conjunto de números racionales, puesto que, a diferencia de estos, de los números racionales, los números irracionales no pueden ser representados en forma fraccionaria.
como por ejemplo en este caso vemos el número raíz cuadrada de 2, que es igual a 1.41, 42, 13, 56, 23, etc. Esto tiene un número infinito de decimales que no son periódicos, es decir, que no se repiten. Entonces, de esta manera, el primer número que forma parte de los números irracionales es justamente la raíz cuadrada de 2. Pareciera que fuera una operación sin resolver. Sin embargo, es más conveniente escribir raíz cuadrada de 2 que el número en sí, que sería el 1 punto y todos los decimales. Es muy largo de escribir, entonces para representar a todo ese número con decimales infinitos es mejor representarlo como raíz cuadrada de 2. Otro número muy utilizado en matemática y en geometría es el número pi, que resulta de dividir el perímetro de una circunferencia dividido entre el diámetro. Es decir, que si medimos todo el perímetro de la circunferencia y lo dividimos entre la distancia del diámetro, lo anotamos acá, perímetro dividido entre el diámetro, siempre nos va a dar un número, que es este. 3.14, nosotros los redondeamos a 16, pero en realidad es 15, 9, 26, 53, 58, y esto también tiene infinitos dígitos decimales, ¿no? En otras palabras, esta división nos da igual a pi. Y no importa el tamaño de la circunferencia, si la circunferencia es más pequeña y dividimos el perímetro de la circunferencia entre el diámetro, es decir, perímetro dividido entre el diámetro, esto siempre nos va a dar pi, es decir, 3,14, 15, 9, 26, etc. ¿No? Entonces lo anotamos acá. Otro número irracional es el pi. De la misma manera podemos encontrar no solamente unos cuantos números irracionales, existen infinitos números irracionales. Otro número irracional es el número e, que lo vamos a utilizar en cursos más superiores. Podemos escribir también como número irracional la raíz cuadrada de 5, la raíz cuadrada de 8, y etcétera. Entonces, todos estos números forman parte del conjunto de números irracionales, que no pertenecen al conjunto de números racionales, puesto que no se puede escribir en forma de fracción. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos para comprender mejor el tema de los números irracionales. Entonces pasamos a resolver los siguientes ejercicios. Primero, nos pide determinar si los números son racionales o irracionales. Entonces, este número es 0,13, 13, 13, es decir, que se va repitiendo el número 13 periódicamente, lo que podemos escribir como, vemos igual, 0,13 periódico. Y esto sí sería posible escribir en forma de fracción, como hemos visto anteriormente, diciendo 13 sobre 99. No. Ahora veremos el siguiente número. 2,23152974. Como podemos ver, no encontramos ningún patrón en los números decimales. Es decir, no hay ningún periodo, no hay ningún número ni conjunto de números que se estén repitiendo. Por lo tanto, esto es un número irracional. Lo vamos a anotar acá. Y este otro número es un número racional. Pasamos al siguiente. Encuentra un número irracional entre dos números racionales dados. Tenemos dos números racionales dados y tenemos que encontrar un número irracional. Para hacer esto,
podemos ayudarnos de la recta numérica. Entonces ubicamos el número 3 positivo, que lo tenemos acá está el 3, y 0,7 que estuviera acá, aquí sería 0,5, el 0,7 estuviera más o menos por acá. Entonces un número irracional tendría que estar comprendido en medio de este rango. Entonces podemos decir 1, 5, 7, 9, 8, 3. Estos números ya estoy poniendo un número al azar, cosa que no se repita, que sea un número aleatorio, pero que más o menos está ubicado 1.5 por acá. Por ahí estuviera ubicado este número. Vamos a seguir. 2, 4, 3, 8 y así sucesivamente hasta el infinito. Ahora, entre estos dos números, entre 3 cuartos y 7 octavos. 3 cuartos, vamos a utilizar nuestra calculadora. Vamos a decir 3 dividido entre 4 es igual a 0,75. Primero hemos convertido la fracción en número decimal. Ahora ubicamos estos números en la recta numérica. 0,75 estuviera 0,5 por acá y 0,75 más o menos estuviera por acá. Y 0,875 estuviera más aquí, ¿no? Entonces el número racional tiene que estar entre estos dos números. Dicho número sería 0, utilizamos cualquiera de los dos dígitos acá, podemos decir 7. Acá utilizamos cualquiera de los dos dígitos, podemos decir 7, ¿no? Entonces 0,77 ya es mayor que 0,75 y es menor que 0,87, o sea, ya está en el rango. Y para que sea un número irracional podemos poner infinitas cifras no periódicas. Hasta el infinito. Por último, vamos a utilizar la calculadora para escribir en forma decimal y con al menos 6 cifras decimales el número raíz cuadrada de 7. Utilizamos la calculadora y escribimos raíz cuadrada de 7 es igual a, escribimos 2, 64, 57, 51. 64, 57, 51, 31, 31 y así sucesivamente hasta el infinito. Sería un número irracional. Muy bien, espero que se haya entendido el video. Muchas gracias por su atención. No olviden comentar para seguir mejorando y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.